Así que bueno, comenzamos con la clase. Anto. Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, Mari, por la presentación. Vamos a comenzar con el subeje 2 del eje temático de contratos o privado 3. Así que voy a comenzar a compartir pantalla. Les pido que por favor silencien sus micrófonos, por favor, y formulen las consultas por el chat. Bien. Voy a poner en miniatura, porque si no me veo hablando y me distraigo. Bien. ¿Ahí se ve mi pantalla? Sí, Anto, se ve la pantalla. Perfecto. Bien, gracias. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el eje temático Derecho Privado 3, el subeje 2, contenido del contrato. Bueno, el tema que nos toca hoy es capacidad para contratar. Antes de comenzar con el tema de hoy, quisiera hacer una aclaración previa a los fines de que se organicen en el estudio del código. Yo cuando estudiaba materias codificadas, me era muy claro estudiar cómo estaba dividido el código para yo tener un paneo general de cómo era la estructura de eso que yo iba a estudiar. Bien, el Código Civil y Comercial de la Nación tiene el libro 1, el libro 2, el libro 3, el libro 4, el libro 5, y me faltó el libro 6, así que cuando comparta el Power en los grupos y en el Drive se los voy a agregar. Bien, el libro 1 habla de la parte de privado 1, el libro 2 de las relaciones de familia, el libro 3, ahora lo vamos a ver, el libro 4 habla de derechos reales, el libro 5 habla de la transmisión de los derechos por causa de muerte o sucesiones, y el libro 6 tiene disposiciones comunes al libro 4 y al libro 5. Lo que vamos a estudiar en este eje es el libro 3, que es contratos, o privado 3. Entonces, este libro está dividido en obligaciones en general, que esto no lo ven ahora para EFIP, contratos en general, contratos de consumo, que ya lo dio la abogada María del Mar la vez pasada, contratos en particular, y ahí ven uno por uno, compraventa, locación, donación, fideicomiso, y otra fuente de las obligaciones. Hoy vamos a ver esta partecita, no entera, pero vamos a centrarnos acá, en contratos en general. Así que van, no sé si cuando yo admito se ve en la pantalla, perdón si se ve. Bien. Primero, hablamos de la capacidad para contratar. ¿Qué es la capacidad? ¿Se acuerdan que nosotros lo estudiamos en privado 1, la capacidad? Pero la capacidad no es un elemento del contrato. Cuando decimos cuáles son los elementos del contrato, la capacidad no forma parte de un elemento que tiene que tener el contrato, sino que es un presupuesto de la validez del consentimiento. ¿Bien? Es decir, está dentro del ítem consentimiento. Entonces, miren lo que dice. No es suficiente que la voluntad cumpla con lo que habíamos visto, que tenía un elemento interno, discernimiento, intención y libertad, y un elemento externo, que es esta manifestación de la voluntad. Bueno, no es suficiente esto. No solo requerimos esto, que era lo que necesitábamos en privado 1 para que un acto fuera voluntario. Bueno, acá en privado 3 no es suficiente. ¿Qué necesitamos además? Necesitamos que los sujetos del negocio jurídico tengan la aptitud que se llama capacidad. Es decir, que quien contrata, que A contrata con B, celebrando un contrato de compraventa, por ejemplo, sea capaz. ¿Bien? Bien. O sea que puede tener discernimiento, intención, libertad, haber manifestado esa voluntad, pero se requiere que la persona sea capaz, es decir, que pueda comprender el acto que está ejecutando. Entonces, no es suficiente aquello, sino que el consentimiento, que es lo que necesitamos, es un acuerdo sobre una declaración de voluntad común de personas capaces. Entonces, requeríamos la capacidad. Dijimos que la capacidad es un presupuesto del consentimiento. Entonces, ¿qué es el consentimiento? El consentimiento es un acuerdo sobre una declaración de voluntad común, es decir, yo me pongo de acuerdo con el otro para celebrar algo, de personas que son capaces, ¿bien? Es decir, que son capaces de derecho y de ejercicio. Recuerden que todos tenemos capacidad de derecho, lo habíamos visto en privado 1, y que únicamente esa capacidad de derecho podía ser, esa incapacidad de derecho podía ser relativa. ¿Bien? Estoy repasando algunos conceptos para que se acuerden. Bien,
nos toca ver incapacidad e inhabilidad para contratar. Primero vamos a ver la incapacidad para contratar. ¿Qué dice el artículo 44 del Código Civil y Comercial de la Nación? Dice que son nulos los actos de, y atención acá, la persona incapaz y con capacidad restringida. Recuerden que la persona incapaz era la que tenía el curador y la capacidad restringida, la persona con capacidad restringida, era la que tenía el apoyo, ¿sí? Son nulos los actos de estas personas que contraríen lo dispuesto en la sentencia, realizados con posterioridad a su inscripción en el registro de estado civil y capacidad de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Si una persona incapaz o con capacidad restringida es declarada así en una sentencia, en la sentencia le va a decir: Pepito Pérez, declarada persona con capacidad restringida, no tiene plena capacidad para ejecutar este y este acto. Entonces va a necesitar un apoyo. Entonces, si la sentencia me dice eso, y está inscripta en el registro de estado civil y capacidad de las personas, porque su inscripción va a permitir que las personas, que sea oponible a las personas, de manera tal que quien contrate con Pepito va a saber que es incapaz, porque eso está inscrito en el registro de estado civil y capacidad de las personas. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, si ustedes se casan y luego se divorcian, eso se inscribe en el margen del acta de matrimonio. Entonces, la restricción de la capacidad, ¿dónde va a estar anotada? En el margen del acta de nacimiento. ¿Sí? Entonces, si una persona que tiene esa incapacidad o capacidad restringida inscripta y la sentencia dice no puede ejecutar este acto por sí sola y va y lo hace, ese acto va a ser nulo. La nulidad ya la estudiamos en privado 1. Recuerden que estamos en un estadio mayor, que estamos en privado 3. Los actos anteriores, yo por eso se los marqué acá, a la inscripción de la sentencia, porque una vez que esté inscripta, yo no puedo decir, no sabía que era incapaz. Y no, la sentencia está inscripta y está en el registro del estado civil y capacidad de las personas. Yo no puedo decir, no lo sabía. Es como un inmueble que está inscrito a nombre de tal persona. Yo no puedo decir, no sabía que vos eras la titular. Y no, si está en el registro, eso está declarado y tiene efecto erga omnes para todos. Bien, pero ¿qué pasa? Los actos ejecutados con anterioridad a la inscripción de la sentencia también se pueden declarar nulos si perjudican a esta persona incapaz, y yo acá les puse entre paréntesis curador, para que se acuerden que el incapaz llega al curador, o con capacidad restringida, apoyos, y se cumple alguno de los siguientes extremos. Nosotros sabemos que la regla es esto. Esperen que voy a ir uno más atrás. La regla es esto. Si la sentencia dice que no puede ejecutar tales actos y la sentencia está inscripta, y la persona va y lo ejecuta, el acto es nulo. Una vez inscripta la sentencia. Pero, y acá tenemos una excepción, con anterioridad a la inscripción de la sentencia, el acto de igual modo se puede declarar nulo cuando se cumple alguno de estos extremos. Primero, la enfermedad mental de la persona era ostensible a la época de la celebración del acto, ¿sí? Entonces, aunque no estuviera inscripta la sentencia, yo no tenía como decir, la verdad es que no me di cuenta que era incapaz. Y no, porque su enfermedad era ostensible. Quien contrató era de mala fe, ¿sí? Es decir, yo sabía que esa persona, por ejemplo, tenía una incapacidad y me hice la que no me di cuenta, o el acto es a título gratuito. Muchas veces vemos en el código que dice el acto es a título gratuito. ¿Por qué? Porque como es a título gratuito, se supone que la otra parte no ha efectuado una contraprestación. Es decir, no ha pagado dinero por ejemplo, la entrega de una cosa. Entonces, esa persona no ha desembolsado dinero para el acto. Por eso dice el acto es a título gratuito, porque si el acto coincide con alguno de estos tres requisitos, de igual modo se puede declarar nulo, porque esa persona, en este caso, es un tercero, por ejemplo, de mala fe, o contrató a título gratuito. Ustedes recuerden siempre que el código, la ley, siempre protege al tercero de buena fe y a título oneroso. Entonces, acá dice, contrató de mala fe, no está protegido. Título gratuito, tampoco. Bien, les pido que cualquier duda, por favor, la formulen en el chat, y vos, Mari, si es así muy que no puedo seguir, vos interrumpime, por favor, y yo la aclaro. Artículo 1000. Efectos de la nulidad del contrato. Ya dijimos cuándo va a ser nulo el contrato. Bien, entonces, ¿cuáles son los efectos de declarar la nulidad? Declarar la nulidad del contrato celebrado por esta persona incapaz o con capacidad restringida. La parte capaz
¿sí? O sea, la otra parte no tiene derecho para exigir la restitución o el reembolso de lo que pagó o gastó, excepto, y miren lo que dice acá, si el contrato enriqueció a la parte incapaz o con capacidad restringida y en cuanto se haya enriquecido. Entonces, ¿cuál es la regla? Que si el contrato se declara nulo porque fue celebrado por una persona incapaz o con capacidad restringida, la otra parte capaz que celebró el contrato no puede exigir nada de lo que haya pagado, porque el contrato es nulo. ¿Sí? Ahora, si la otra parte capaz, por ejemplo, le pagó al incapaz, supónganse, y el contrato se declara nulo, la ley no va a proteger el enriquecimiento ilícito sin causa. Entonces, si se declara nulo el contrato y la parte incapaz ha recibido como contraprestación dinero o lo que fuere, o sea, enriquecido de algún modo su patrimonio, la parte capaz va a poder requerirle a la persona incapaz, a pesar de la nulidad del acto, la restitución o el reembolso de lo que haya pagado o gastado. Porque recuerden que la ley nunca va a amparar el enriquecimiento sin causa. ¿Sí? Dice, en este código, la determinación... les quiero hacer una aclaración. He colocado comentarios al artículo, a los artículos, que los he sacado del Código Civil y Comercial de la Nación comentado por Lorenzetti. Yo no sé si están en el Drive, si no están en el Drive se los voy a subir para que puedan acceder a los mismos, ¿sí? Pero para que sepan que mis comentarios de artículos son sacados de esa bibliografía, ¿sí? En este código dice la determinación de la incapacidad psíquica o mental se hace con relación a determinados actos. Recuerden que la persona podía ser con capacidad restringida o plenamente incapaz y podía ser con capacidad restringida para determinados actos. Puede no poder ejecutar eso por sí mismo, pero sí otra cosa. Y recordemos que tenemos las personas mayores de 13 años que padecen una adicción o una alteración permanente o prolongada grave, siempre que se estime que del ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a su persona o a sus bienes. Esto el artículo lo trae como colación el comentario para que recordemos cuando hablábamos de la incapacidad o de la capacidad restringida. Bien, en el diseño del código, los riesgos de la declaración de incapacidad derivado de estos casos se trasladan a la parte capaz. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en el artículo se dispone que una vez verificado el otorgamiento de un acto por una parte incapaz, es decir, la parte incapaz ejecutó un acto que no podía ejecutar y con lo cual es nulo, en principio, en cualquiera de los supuestos que mencionamos, la parte capaz va a tener que asumir las consecuencias patrimoniales de esa declaración de incapacidad. ¿Bien? Entonces no va a poder exigir, en principio, la restitución o el reembolso de lo pagado. Ahora, a no ser, y ahí viene la excepción, que la parte incapaz se haya visto enriquecida, entonces si la parte incapaz se enriqueció, ahí va a poder reclamar el reembolso en la medida del enriquecimiento del incapaz. ¿Sí? Entonces, acá dice, si como consecuencia de la celebración del contrato, el incapaz incorporó su patrimonio, bienes que subsisten en él al tiempo de la declaración de la nulidad, corresponde la restitución, porque esto es un enriquecimiento ilícito, sin causa. ¿Bien? Bueno, vamos ahora a las inhabilidades para contratar. Una cosa es la incapacidad para contratar y otra cosa la inhabilidad para contratar. Bien, ¿qué dice el artículo 1001? No pueden contratar en interés propio o ajeno, según sea el caso, quienes están impedidos para hacerlo conforme a disposiciones especiales. Es decir, no pueden contratar en interés propio o ajeno, es decir, no puedo contratar yo o, como no lo puedo hacer yo, en mi interés lo hago en interés de otra persona. Es decir, no puedo ni yo misma ni representando a Pepito. Los contratos cuya celebración está prohibida a determinados sujetos tampoco pueden ser otorgados por interpósita persona. Y ahora vamos a ver qué quiere decir esto. Antes de ver el 1002 vamos a explicar el 1001. Entonces, el artículo 1001, ¿qué establece? La regla general. ¿Qué nos dice? Que no van a poder contratar quienes estén impedidos de hacerlo por disposiciones especiales. Ahí les enumero un par de artículos que yo se los incluí para que cuando ustedes estudien los vean, simplemente para eso. ¿Qué se quiere hacer? Es evitar que determinados sujetos que se encuentran en alguna posición que le pueda dar una ventaja frente a otros intereses,
con los que se encuentren vinculados o con los que deban velar, se aprovechen de esa situación para obtener una ventaja particular. Entonces, esto explica esos artículos, es decir, que si por X razón la ley me dice, usted no puede contratar, por ejemplo, no puede transar sobre los bienes de su hijo, eso lo dice un artículo de la ley, yo no puedo ni hacerlo ni yo misma, ni decir, mirá, Juanita, como la ley no me deja contratar sobre los bienes de mis hijos, hacelo vos en mi nombre. No, porque si no lo puedo hacer yo, tampoco lo puedo hacer por una persona interpuesta para eso, ¿sí? Por favor, mencionen por el chat si hay alguna duda, porque esto es un poco más complejo. Bien, y el artículo 1002 habla de las inhabilidades especiales, que sí se acuerdan, estas inhabilidades especiales son las que mencionamos como supuestos de incapacidad de derecho relativas, que eran aquellas que la persona no podía contratar en interés propio por alguna situación en particular. Entonces teníamos, por ejemplo, los funcionarios públicos respecto de bienes de cuya administración o enajenación están o han estado encargados. Después, los jueces, funcionarios y auxiliares de la justicia, los árbitros y mediadores y sus auxiliares respecto de bienes relacionados con procesos en los que intervienen o han intervenido. Yo siempre les digo que, ¿qué quiere decir esto? ¿Que el funcionario público no va a poder nunca contratar respecto de ningún bien? No, no es respecto de ningún bien. Solamente no puede contratar en interés propio respecto de los bienes de cuya administración o enajenación está o haya estado encargado. Pensemos en los jueces. ¿Los jueces no van a poder comprar ningún bien? Por ejemplo, ¿no van a poder comprar una casa? Sí, pero justamente no van a poder comprar esa casa si ha sido motivo de un litigio en el que el juez ha estado entendiendo. Bien. Abogados y procuradores, lo mismo, respecto de los bienes litigiosos en procesos en los que intervienen o han intervenido. Si yo como abogada defiendo a mi cliente que está en un conflicto por un bien, por ejemplo, por un inmueble, y si mi cliente un día lo vende y yo se lo compro, yo no lo puedo hacer. ¿Por qué? ¿Porque no puedo comprar ningún inmueble? No, yo puedo comprar el inmueble que quiera. Pero justo no puedo ir a transar o a celebrar un contrato sobre un bien de un proceso en el que yo intervengo en el presente o haya intervenido en el pasado. Los cónyuges bajo el régimen de comunidad entre sí. Esto es más de relaciones de familia, pero lo vamos a explicar. Tenemos dos regímenes, el de comunidad y el de separación de bienes, ¿sí? En el régimen de comunidad, que es como que todo entrara a una bolsita común, el cónyuge, por ejemplo, no puede decir, ay, hoy me levanté con ganas de vender la casa, bueno, la voy a vender. No puede hacer eso. Si quiere vender la casa, tiene que pedir, necesita el consentimiento conyugal, es decir, de su cónyuge, ¿sí? De su esposa, de su esposo. Bien, entonces, para vender, para donar, necesita el asentimiento del otro cónyuge. No podría vender sin el asentimiento conyugal. Por eso dice, inhabilidades especiales no pueden contratar en interés propio los cónyuges bajo el régimen de comunidad entre sí. Y tampoco podrían entre sí venderse, por ejemplo, la casa que tienen en común, vendérsela al otro, porque no puede. Así como para con los terceros, tienen que tener un asentimiento conyugal, entre sí no van a poder contratar. ¿Bien? Porque está todo dentro de una bolsita común. Y acá nos dice, los albaceas, que no son herederos, no pueden celebrar contrato de compra-venta sobre los bienes de las testamentarias que estén a su cargo. ¿Qué quiere decir esto? Los albaceas entran en el proceso sucesorio, ¿sí? Recuerden que cuando una persona fallece, que se llama causante, en ese momento opera ipso iure, es decir, de pleno derecho, la transmisión de los derechos y obligaciones que había en cabeza de esa persona a sus herederos. Obviamente que si había alguna obligación de carácter intuito persona, no se transmite. Por ejemplo, que yo fallezco y a mí me habían contratado en vida porque yo era la mejor pintora, que no es el caso, para pintar una réplica de la Mona Lisa. Y yo fallezco, esa obligación no se transmite, por ejemplo, a mis hijos, porque esa obligación la tenía en mi poder por ser yo una excelente pintora, por ejemplo, ¿sí? Se transmite todo, excepto lo que sea de carácter intuito persona. Bueno, cuando estamos en la sucesión, tenemos la figura del albacea, ¿sí? El albacea es como un administrador de la sucesión. El administrador, que no es un heredero, no va a poder celebrar contratos de compraventa sobre los bienes de la sucesión que tenga a su cargo, ¿sí? No va a poder vender, comprar, alquilar, donar un bien que está siendo objeto de esa sucesión. ¿Bien? Bueno.
Acá yo había desprendido del artículo 1002, que ya más o menos se lo fui diciendo. Les puse, recordemos que son supuestos de incapacidad de derechos relativas. Acá explicaba de cada uno, del funcionario público, que por qué, cuál es el fundamento de esta inhabilidad para contratar de estas personas, ¿sí? Se les impide contratar, ya vimos, respecto de bienes de cuya administración o enajenación están o han estado encargados. Estos comentarios, les repito, los saqué del Código Civil y Comercial comentado de Lorenzetti, y que dice que la norma alcanza a todo funcionario público. Los comentarios están buenos porque sirven para ampliar o aclarar ciertos conceptos que vemos así literales del artículo. Cuando hablamos de funcionario público hace referencia a cualquier funcionario público. No importa que sea un funcionario público del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, no importa. Dice que no solo cabe considerar como funcionario público a quienes dependan del Poder Ejecutivo, o sea que también se hace extensivo al Poder Legislativo. Y dice funcionarios públicos de todos los niveles y estructuras. Habla del ámbito legislativo y del ámbito judicial, sin perjuicio de lo que establece el artículo siguiente de los jueces, que ahora vemos. Sujetos vinculados con la administración de justicia, acá es más específico. Recuerden que nos hablaba de los jueces, que no podían contratar sobre los bienes de los procesos en los que intervienen o han intervenido, lo mismo que habla de los abogados y procuradores y de los albaceas que no son herederos. Bajo este punto B, nuclea todo lo que yo les dije más temprano. Cónyuges bajo el régimen de comunidad. Habla de la inhabilidad de estas personas que han adoptado sobre el régimen de comunidad entre sí. El régimen de comunidad de bienes, acá les aclaré, es el régimen básico, es decir, por defecto yo tengo el régimen de comunidad. Si yo quiero con mi cónyuge decir, mira, yo no quiero que estemos bajo el régimen de comunidad, yo quiero que estemos bajo el régimen de separación de bienes, lo tengo que dejar expresamente establecido de una manera particular que ahora no compete verla, ¿sí? Bien. La incapacidad de derecho, recuerden que esto eran las incapacidades de derecho relativas, acá les puse, son tratadas en el artículo 22 del Código, donde se indica que toda persona humana tiene aptitud para ser titular de derechos y contraer obligaciones. Pero el artículo en su parte final dice que la ley va a poder privar o limitar esa capacidad, que ahí teníamos la incapacidad de derecho relativa porque la absoluta no existía. Recordábamos que existían antes los muertos civiles que hoy en día no existen. Nos dice que en los 3 primeros incisos, o sea, esperen que me tengo que ir para atrás, en los funcionarios públicos, en los jueces y en los abogados, que son los 3 primeros incisos, las inhabilidades se fundan en una relación de poder que se tiene entre los sujetos, ¿sí? Bien, artículo 1000, efectos de la nulidad del contrato. Una vez que se declara la nulidad, la otra parte tiene derecho a exigir la restitución, es lo que vimos recién. Tiene derecho a exigir la restitución o el reembolso de lo que ha pagado o gastado, excepto si el contrato enriqueció a la parte incapaz o con capacidad restringida. Sé que ya lo vimos, pero se los volví a colocar porque siguiendo al pie de la letra del programa hablaba de efectos de la invalidez, entonces les recordé que acá hay que hablar del artículo 1000. ¿Sí? Bien. Vamos ahora a la representación. Concepto legal y convencional. Efectos, poder, concepto, inexistencia o exceso de representación, abuso de poder. Todo eso lo vamos a ver ahora. ¿Qué es la representación? ¿Qué significa representación? La representación es una declaración de voluntad destinada a producir efectos en un ámbito jurídico distinto del sujeto que la realiza. ¿Sí? Es una figura jurídica por la cual una persona va a ejecutar o celebrar en nombre de otra. Pensemos en el nombre, representación. Cuando uno tiene un representante, es que esa persona va a poder ejecutar o celebrar en mi nombre, porque yo lo he autorizado a ello, determinados actos, que puede ser que yo lo faculté a que me represente, y ahí tenemos la representación convencional, o que la ley lo haya designado para que me represente. Y que producen efectos jurídicos esa actuación, tanto en la esfera patrimonial, pensemos en el dinero, como jurídica del representado. ¿Sí? Acá tenemos el concepto de lo que es representación, que es el puntapié inicial de lo que vamos a ver ahora. La representación puede ser o legal o convencional. Ya se extrae de la propia definición donde yo les dije. Figura jurídica, es decir, es una figura creada que la ley la contemple.
por la cual una persona va a ejecutar o celebrar en nombre de otra, o sea, representante representado, que está facultada por la propia persona representada, convencional, o designada por la ley, legal, para representarla, y que va a producir efectos jurídicos tanto en la esfera patrimonial y jurídica del representado. ¿Qué dice el artículo 100? Regla general. A memorizárselo a fuego. Las personas incapaces, entendemos incapaces como incapaz o con capacidad restringida, ejercen por medio de sus representantes los derechos que no pueden ejercer por sí. Recapitulemos un segundo para atrás. Recuerden lo que yo les dije, que en la sentencia el juez va a decir, se declara a Pepito persona incapaz, con lo cual no va a poder ejecutar este y este acto. La sentencia es sumamente específica, no deja lugar a dudas. Con lo cual, si Pepito es incapaz para ejecutar compraventa, donación, no puede celebrar contratos de locación, todos los contratos que no pueda celebrar, todas las actividades que no pueda realizar, no solo contratos, cualquier actividad, no puede contraer una deuda, no puede ceder un derecho. Bueno, todo eso alguien lo va a tener que hacer por él, porque esa persona no puede quedar anulada del mundo jurídico, sino que se requiere que otra persona, ya que Pepito no lo puede hacer, que otra persona representando a Pepito lo haga, ¿sí? Entonces, las personas incapaces van a ejercer por medio de los representantes los derechos que no puedan ejercer por sí mismos. Como por sí mismos no los pueden hacer, se requieren de una persona que lo acompañe, lo asista, o sea, su curador, y que ejecute por él todo lo que él, por sí mismo, no puede hacer. ¿Qué nos dice el artículo 101? ¿Quiénes son los representantes de cada uno? Bueno, vamos a ir distinguiendo. De las personas por nacer, los representantes son sus padres, ¿sí? Acá, esta enumeración que tenemos acá, es una representación legal. ¿Por qué? Porque no es que, bueno, el hijo, la persona por nacer que está en el vientre, va a celebrar un contrato con el padre para que a futuro lo represente. Primero, que no puede. Primero, porque no tiene capacidad. Y segundo, que la ley nos dice, en este caso, el representante va a ser este y este. Entonces ya la ley nos lo está diciendo. Es una representación legal. De las personas por nacer, sus padres. De las personas menores de edad no emancipadas, sus padres. Entonces acá vamos a hacer un paréntesis. Menor de edad, a la luz del Código Civil y Comercial de la Nación, en línea con la Convención sobre los Derechos del Niño, que goza de jerarquía constitucional con la reforma de 1994, son personas que tienen menos de 18 años. Se llama menor de edad toda persona que no ha cumplido 18 años. Bien. Hasta ahí tenemos definición de menor de edad. No emancipado. ¿Qué quiere decir no emancipado? Recuerden que hoy en día, con el Código Civil y Comercial de la Nación, la única emancipación que tenemos es por matrimonio, que era cuando la persona, siendo menor de edad, contraía matrimonio, entonces quedaba emancipado de sus padres. Ese instituto lo vimos en privado 1. ¿Bien? Entonces, sí, no obstante ello, la persona emancipada había ciertos actos que no podía celebrar. Por ejemplo, les voy a tirar un ejemplo para que se acuerden. Si, por ejemplo, mi hija se quiere emancipar por matrimonio, tiene 16 y se casa. Entonces yo, ya a los efectos de la ley, es considerada mayor de edad, plenamente capaz. No obstante ello, supónganse que su tía le quiere regalar un auto, le quiere donar un auto. Y dice, este auto te lo voy a donar cuando cumplas la mayoría de edad. No obstante su emancipación, mi hija no podría gozar del auto o adquirir el auto hasta cumplir la edad de 18. O sea, la emancipación no adelanta esta clase de condiciones que se colocan en los contratos, ¿sí? Porque dice, el auto va a ser entregado cuando cumplas la mayoría de edad o 18 años. Que me emancipe no me habilita a que eso se adelante. Entonces tenemos ciertas limitaciones a pesar de la emancipación. Otra que teníamos era que no pueden aprobar las cuentas de sus tutores ni darles finiquito. Entonces eso no lo pueden hacer aunque estén emancipados. Bueno, si faltan los padres, porque ¿qué pasa si esa persona menor de edad no emancipada, que la debería representar sus padres, no tiene padres? O sus padres son incapaces también.
o están privados de la responsabilidad parental o suspendidos en su ejercicio, porque, por ejemplo, están privados de la libertad. Bien, entonces, ¿quién va a ser su representante? El tutor que se le designe a ese menor de edad no emancipado, cuyos padres, por alguno de los motivos que vemos en el artículo, no pueden ejercer su responsabilidad parental. Recuerden que ahora se dice responsabilidad parental. No vayan a decir, por favor, patria potestad, porque está mal. Es un término del Código de Vélez que fue sacado del código. Hoy se habla de responsabilidad parental. Y el último dice que son representantes de las personas con capacidad restringida. ¿Quiénes? Personas con capacidad restringida. El o los apoyos designados ¿a dónde? En la sentencia. Dice, el o los apoyos designados cuando conforme a la sentencia estos tengan representación para determinados actos. Recuerden que si tengo capacidad restringida me pueden decir, bueno, este acto por sí solo no lo podés hacer, pero a lo mejor este sí. A lo mejor podés ir a la biblioteca a sacar un libro que te guste, pero no podés ir y comprar en la concesionaria un auto. Entonces, para el auto se te va a poner un apoyo, por ejemplo. Y de las personas incapaces, ¿quiénes van a ser los representantes? Acordémonos, incapaces totales, los curadores. Capacidad restringida, los apoyos. ¿Bien? Artículo 102, asistencia. Las personas con capacidad restringida y las inhabilitadas son asistidas por los apoyos designados en la sentencia respectiva y en otras leyes especiales. Entonces, ¿qué dice? Que quienes tengan capacidad restringida y quienes estén inhabilitados, ¿quién era la figura del inhabilitado? Que es un tema, pregunta de FIP recurrente. Recuerden, los inhabilitados teníamos la figura del pródigo. El pródigo era aquel, prodigalidad es un mal manejo. Aquellos que por la prodigalidad que tengan del manejo de sus bienes puedan exponer a su cónyuge, conviviente, hijo menor de edad o con discapacidad. También el artículo dice, se considera discapacidad a tal fin, Bueno, esos son los inhabilitados. A los inhabilitados se les coloca un apoyo. Y a las personas con capacidad restringida también se les coloca un apoyo. Entonces, las personas con capacidad restringida y las personas inhabilitadas van a ser asistidas por los apoyos que se designen en la sentencia y en otras leyes especiales. Recuerden que el curador únicamente se designa para el incapaz total, al incapaz de ejercicio total. Bien, vamos ahora a la representación voluntaria y orgánica. La representación es voluntaria cuando resulta de un acto jurídico y es orgánica cuando resulta del estatuto de una persona jurídica. Entonces, ¿cuándo va a ser voluntaria? Cuando yo te digo, mira, Pepito, necesito hacerte un poder porque yo mañana no puedo ir a tal lugar y vos vas a ir en mi representación, por ejemplo. O, por ejemplo, tengo un abogado, yo soy una persona y necesito un abogado que me represente, entonces le doy un poder al doctor López para que me represente en el juicio. ¿Bien? ¿Y cuándo es orgánica? Cuando resulta del estatuto de una persona jurídica. Recordemos que las personas jurídicas son aquellos entes que tienen aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Y en su estatuto, que el estatuto es como si fuese nuestra acta de nacimiento, designan a quienes pueden representarlos. Recuerden que la persona jurídica no puede actuar por sí misma, requiere de una persona que actúe por ella. Bueno, la representación voluntaria comprende únicamente los actos que el representado puede otorgar por sí mismo. Los límites de la representación, su extinción y las instrucciones que el representado dio a su representante son oponibles a terceros si estos han tomado conocimiento de tal... Ay, ¿me escuchan? Se me cortó. Sí, ahora se perfecto. escucha. Perfecto. Sí. Gracias. Los límites de la representación, su extinción y las instrucciones que el representado dio a su representante son oponibles a terceros si estos han tomado conocimiento de tales circunstancias o debieron conocerlas obrando con cuidado y previsión. Bien, entonces, la representación voluntaria, que es la que surge de un acto jurídico,
únicamente va a comprender a los actos que el representado pueda otorgar por sí mismo. Es decir, si el representado por sí mismo no puede hacer un acto determinado, no va a poder decirle, bueno, como yo no lo puedo hacer, hacelo vos. Solamente los que él pueda otorgar por sí mismo. Entonces, si hay algo que puedo hacer por mí mismo, lo puedo delegar en otra persona. Esa es la representación voluntaria. Bien. Ahora, escuchen, no es posible encomendar al representante, acá viene la aclaración de lo que yo quería decir, la realización de actos que el representado no puede celebrar por sí. Esta regla encuentra su lógica en que de otro modo se soslayarían las restricciones que impone la ley en razón de la persona. Por ejemplo, miren acá tenemos un ejemplo claro. Todo esto lo he sacado, recuerden, del código comentado que les dije recién. El caso del tutor que confiere poder para que su representante celebre con su pupilo algunos de los actos que le prohíbe el artículo 120. El tutor, por ejemplo, puede hacer actos respecto a su pupilo, pero hay determinados actos que no los puede hacer. Por ejemplo, el tutor no podría transar o contratar sobre un bien de su pupilo en interés propio, porque le interesa quedarse con el bien. Entonces, ¿qué nos dice esto? Bueno, si el tutor no puede hacerlo por sí mismo, porque la ley me dice, usted no puede hacer esto por tal motivo, o pensemos en el caso de recién, de los abogados. El abogado no puede contratar con los bienes de los procesos en los que interviene o ha intervenido. Entonces, si yo, abogado, sé que no puedo contratar sobre el bien de mi cliente o el bien de un cliente que ya tuve, no le voy a decir, che, haceme el aguante, como yo no puedo contratar con ese bien, te doy un poder a vos para que vos lo hagas por mí. No lo puedo hacer, porque ya yo misma no lo puedo hacer. Entonces no puedo usar a otra persona para que me haga el aguante, digamos, y lo haga por mí. Porque el fundamento de la representación, ¿cuál es? Que actúa en un interés ajeno. Esa persona va a actuar en mi interés. Entonces, si la ley me impone una limitación a mí, yo no puedo soslayar esa restricción que la ley me impone, pasarla por encima y decir, bueno, ya que la ley a mí no me lo permite, le hago un poder a Pepito y que lo haga por mí. Total, a Pepito no se lo prohíbe. ¿Bien? Por ejemplo, el juez que faculta a otra persona a adquirir para sí mismo los bienes en remate que están involucrados en juicio que tramitan ante su juzgado. Si el juez tiene la prohibición de que no puede contratar sobre ningún bien de un proceso en el que interviene o intervenido, no puede contratar a Pepito para que lo haga por él. ¿Bien? Entonces dice como cierre. Lo que no puede hacer el representado por sí mismo, y pensemos en las inhabilidades del 1002, mucho menos lo puede hacer por medio de un representante. ¿Sí? Esto no lo confundan con el incapaz. El incapaz no lo puede hacer por sí mismo porque tiene una restricción de su capacidad. Entonces, para que lo pueda hacer se requiere de una persona que lo haga por él. Eso es una cosa. Diferente a que yo no pueda ejecutar un acto porque tengo una inhabilidad que la ley me establece, mi artículo 1002, y yo quiero soslayar o llevarme por encima esa restricción y contratar a una tercera persona para que lo haga por mí. Son dos cosas totalmente diferentes, no las confundan, por favor. Bien. Artículo 363, forma. El apoderamiento se tiene que otorgar en la forma prescripta para el acto que el representante debe realizar. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a ver el comentario. Cada artículo tiene su comentario. Dice, la forma requerida para el acto encomendado al representante determina la forma a la que se debe sujetar el apoderamiento. Entonces, si yo le doy un poder, el poder es una forma en la que yo instrumento esta delegación o esta representación. El poder otorgado, mejor hablar de representación, no de delegación técnicamente. El poder otorgado al representante para que constituya un usufructo en favor de un tercero sobre un inmueble del representado, se tiene que instrumentar en escritura pública. Todo lo que yo haga sobre un inmueble, por ejemplo, quiero vender un inmueble, comprar un inmueble, constituir un usufructo sobre un inmueble, hipotecar un inmueble, todo eso va en escritura pública. Entonces, el poder que yo le hago a mi representante para que me represente a mí en esa constitución de usufructo, lo tengo que hacer con la misma formalidad
que el acto que yo le estoy delegando, que yo le estoy pidiendo que me represente. Como el usufructo sobre un inmueble va en escritura pública, el poder que yo le otorgue a Pepito para que constituya ese usufructo va por escritura pública. ¿Sí? Capacidad. Capacidad dice, en la representación voluntaria, que es la que yo, porque yo quiero, le pido a una persona que por favor me represente, como en este caso, por ejemplo, yo te doy un poder a vos, Pepito, para que constituyas un usufructo en favor de María sobre mi inmueble. ¿Bien? Acá lo hice de manera voluntaria. Yo quiero darle ese poder para que esa persona lo haga, porque quizás yo en esa fecha voy a estar de viaje. Entonces necesito que alguien lo haga por mí. Pero si va a contratar en mi nombre, yo no le puedo decir, tomá, te dejo mi documento y vos decís que sos yo. No puedo hacer eso. La manera correcta de hacerlo es por medio de un poder. Bien, entonces, en la representación voluntaria, el representado debe tener capacidad para otorgar el acto al momento del apoderamiento. Para el representante es suficiente el discernimiento. Entonces, en la representación voluntaria, el representado, o sea, en este caso, yo que le pido a Pepito que constituya un usufructo, yo, María Antonella, tengo que tener capacidad para otorgar el acto en ese momento. Es decir, que si tengo una sentencia donde me dice María Antonella Sabina Locastro tiene capacidad restringida para otorgar un poder a una persona para que constituya un usufructo, o para otorgar poder en general, yo no voy a ser capaz en ese momento porque la sentencia me está diciendo que no lo puedo hacer. Entonces, yo tengo que tener capacidad en ese momento para poder otorgar el acto. Ahora, para el representante, es decir, a quien yo le doy el poder, mi representante, quien me representa a mí, porque yo soy el representado, es suficiente con que tenga discernimiento, es decir, la capacidad de discernir, de elegir lo que está bien de lo que está mal. Es suficiente el discernimiento, no se requieren mayores cosas, simplemente que tenga discernimiento. Bien, la representación voluntaria supone, por un lado, otorgar un poder, ¿bien? Y por otro, que el representante actúe conforme a lo que yo le estoy diciendo. Si yo a Juancito le doy un poder para que constituya un usufructo, él tiene que constituir un usufructo, no tiene que ir y a otorgar una cesión de derechos, tiene que hacer lo que yo le pido en el poder. ¿Bien? Entonces, este desdoblamiento de actos lleva a preguntarse en qué momento tengo que tener en cuenta la capacidad del representado, en este caso mi capacidad. Dice que el artículo, en comentario, responde a esta cuestión sentando la siguiente regla. Lo dice el mismo artículo. Por si les preguntan en el examen en qué momento tiene que tener la capacidad, bueno, el artículo lo aclara. Al momento del apoderamiento, al momento de otorgar ese poder. ¿Sí? Bien. Obligaciones y deberes del representante. Quien actúa en mi nombre y en mi interés tiene ciertas obligaciones que cumplir. Bien. Tiene la obligación de fidelidad, lealtad y reserva. No se preocupen que ahora vamos a desmenuzar cada uno de estos. Realizar la gestión encomendada, que exige la legalidad de su prestación. Es decir, si yo le encomiendo que realice una cesión de derechos, tiene que hacer esa cesión de derechos, no otra cosa. El cumplimiento de las instrucciones del representado, es decir, si yo le digo, anda y contratá con esta escribana. Después de contratar con la escribana, anda y contratá con el tercero, que yo quiero que sea la persona que se beneficie con ese usufructo. Tiene que ir cumpliendo todas las instrucciones que yo le fui dando. Y tiene que desarrollar una conducta según los usos y prácticas del tráfico, es decir, una conducta que desarrollaría una buena persona de negocio, un buen hombre, por así decirlo, ¿bien? Es decir, si lo usual en el tráfico comercial es que, por ejemplo, que la escribana tiene que estar en presencia del usufructuante y usufructuario, tengo que hacerlo de esa manera, aunque yo quizás no se lo haya puesto en el poder así literal, ¿bien? De comunicación, que incluye el de los de información y de consulta. Por ejemplo, tuvo un problema, me tiene que decir, yo que soy la representada, mira, tuve un problema, o te informo que se constituyó el usufructo, o que tuvimos este inconveniente. Tiene que informar y consultar cualquier cuestión que se suscite en el desarrollo del mismo, y de conservación y de custodia.
Ahora vamos a analizar cada uno. Dice, en sí mismo, el apoderamiento implica un acto de confianza, porque vos le estás diciendo, Pepito, como yo no lo puedo hacer, vos vas a actuar en mi nombre y lo vas a hacer por mí. Entonces, espera que el representante, me voy a poner siempre yo en el rol de representada, yo espero que mi representante actúe de una manera que sea acorde a lo que yo le estoy pidiendo o a los intereses que yo tengo. ¿Bien? Por eso es un vínculo, dice un carácter personal del vínculo. Yo le voy a dar un poder a una persona en la que confío. No le voy a dar un poder a cualquiera. Por ejemplo, pensemos en un juicio. Yo le doy un poder al abogado que me suscita confianza. No le voy a dar un poder a un abogado que yo no conozca o que quizás no me suscite la confianza de que va a actuar diligentemente. ¿Bien? Entonces, habíamos dicho que el primero era de fidelidad, lealtad y reserva. ¿Qué quiere decir eso? El de fidelidad y lealtad está introducido expresamente. El deber de reserva, ¿qué implica? No ventilar más allá de lo que corresponde a los asuntos del representado. Es decir, él no puede ir y contarle, en este caso yo le hice un poder para que constituya un usufructo, ir y contarle al usufructuario un montón de cosas que yo le dije, no lo puede hacer. Evitando exponer ante terceros los asuntos personales o profesionales del representado. O por ejemplo, pensemos en un abogado. No puede ir y decirle al colega, ay, no sabes, mi cliente no tiene un peso partido por la mitad y pretende que yo haga esto para ver si podemos sacar algo de plata. Por ejemplo, no puede hacer eso. Primero, que no sería leal que el cliente se lo pida, ni legal. Y aparte, le pida lo que le pida, él no puede ir y ventilarlo con su colega, por ejemplo. ¿Bien? Especialmente cuando de ello se puede inferir un daño a los intereses gestionados. O, por ejemplo, tiene una estrategia con sus clientes, por ejemplo. No puede ir y ventilarla a otra parte, a la contraparte o a otra persona, porque justamente tiene un deber de reserva, de lealtad para con su representado. La realización de la gestión encomendada es la más trascendente, es decir, hacer lo que le delegué que haga, lo que le encomendé que haga. Por cierto, que en el cumplimiento de su misión no puede proceder de cualquier manera, no puede hacer lo que yo le pido como él quiera, lo tiene que hacer cumpliendo mis instrucciones. Es preciso que se ajuste a los usos y prácticas del tráfico, de lo que puede resultar la manera usual de llevar los asuntos de la clase al que a él se le ha encargado. El deber de comunicación, comprensivo de información y consulta. Esto justamente deriva de esta confianza o de este carácter personal que tiene esta relación. Entonces tiene que mantener al tanto al representado de cómo va la gestión. Imaginemos un abogado con su cliente, le tiene que llamar y decir, mirá, hoy salió en lista esta cuestión, no nos beneficia, o sí, la verdad que nos beneficia, porque justo lo que le pedía al juez no los dio, o lo que le pedía al juez lo consideró totalmente improcedente, así que no nos beneficia ahora como viene el proceso, le tiene que decir la verdad de lo que va aconteciendo, porque él tiene un poder para actuar en nombre de. ¿Bien? Vamos a lo que sigue. No es solamente informarle, sino que a veces implica requerirle instrucciones. Por ejemplo, mira, tenemos esta situación. Necesito que me digas, ¿querés que vaya por el camino A o por el camino B? A veces no es solo contarle, sino decirle, tenemos esta situación, le estás contando, y le decís, ¿cómo querés que proceda? ¿Puedo proceder así o así? Vos me dirás. ¿Sí? Bien. La comunicación, que habíamos hablado de que uno de los ítems era la comunicación, de comunicación. La comunicación que el representante le debe al representado tiene 3 ingredientes. Primero, noticias de la gestión que sean relevantes. Vamos al abogado. Mirá, el juez dictaminó que esto es viable. Listo. Eso es una noticia proveniente de la gestión que es relevante. Y que pueda producir algún cambio en las instrucciones. Por ahí, como el juez dictaminó eso, tenemos que cambiar la estrategia. Tiene que informarle cualquier apartamiento de las obligaciones recibidas o la confirmación de actos para cuya realización el mandatario tiene dudas. ¿Mandatario o representante? Básicamente, lo van a ver más adelante en los contratos en particular, pero el mandato es esto. El mandato es un contrato en virtud del cual una persona que se llama mandante le encarga a un mandatario que ejecute un acto. Esto es lo que estamos viendo. Y le tiene que comunicar cuando ha finalizado el encargo, es decir, terminé la gestión, concluí, ¿sí? Para darle certeza que en el tiempo en el cual fue celebrado. ¿Bien?
Bien, después teníamos conservación y custodia, que era el punto E de acá, el último, de conservación y de custodia, el último inciso. Se refiere a los bienes que recibió del representado. Por ejemplo, que el representado le dijo, mira, te voy a dejar este bien para que te doy un poder, para que este bien me lo administres como de la mejor manera posible, haciendo esto, esto, esto y esto. Bien, si yo le encomendé un bien, lo tiene que cuidar, ¿sí? El representante le tiene que restituir al representado, o sea, a mí en este caso, todo lo que yo le di por la gestión. Es decir, no me puede decir, me diste, entre las cosas que me diste una documentación y la perdí. No puede hacer eso. En caso de pérdida, que podría ocurrir, podrá el representante ver comprometida su responsabilidad si esa contingencia se produjo por un obrar culposo. Es decir, perdió una escritura importantísima que yo le había dado, entre las cosas que le di. Y bueno, él va a responder, toda persona que genera un daño tiene la obligación de resarcirlo, de indemnizar. Bueno, será responsable ante mí por el daño que me haya generado. Y yo podré demandarlo por un daño y perjuicio, por ejemplo. ¿Sí? La prohibición de adquirir los bienes de su representado, sea por compraventa u otro acto análogo. ¿Por qué? Porque eso evita que la persona, como quizás ese bien tenga la esperanza de que vaya a su patrimonio, realice una maniobra en tal o en otro sentido. Sin embargo, dice, esto no impide que este último, es decir, el representado, yo, le venda o le transfiera esos bienes al representante. Es decir, diga, mira, la verdad que esta casa la quiero vender, ya te di la gestión de la casa, lo hiciste perfecto, yo te lo quiero vender. Eso no pasa nada, no hay problema con eso. Es decir, la prohibición de adquirir los bienes de su representado no impide que yo, representada, le venda o le quiera transmitir el bien, objeto o ese bien o cualquier otro a mi representante. ¿Bien? El bien objeto de la gestión. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones y deberes del representado? Yo, que soy la representada, siempre me puse en el rol de la representada. Tiene las siguientes obligaciones. Prestarle los medios para que pueda cumplir la gestión. Por ejemplo, si yo le estoy diciendo que me tiene que administrar correctamente mi finca, y bueno, le voy a dar los medios para que lo pueda hacer. No lo voy a dejar afuera de la finca y que entre trepando, no, le tengo que dar la llave, le tengo que decir, mira, en la noche tened cuidado con esto, hace esto, en el día sacame tal cosa, poneme la alarma, o sea, le tengo que dar los medios para que lo pueda hacer, ¿sí? Retribuirle la gestión si corresponde y de dejar indemne al representante. Ahora vamos a ver cada uno de estos. ¿Qué es la obligación de brindarle los medios? Poner a su disposición todo lo que requiera para que pueda cumplir el encargo. Si yo le estoy pidiendo que por favor me administre el bien y lo mínimo que tengo que darle es el bien para que lo pueda hacer. Puede tratarse de documentos, dinero o cualquier otro bien. Todo depende de cuál sea el objeto que yo le estoy encomendando. Obligación de retribuirlo si corresponde. Y acá nos dice el comentario, la aclaración si corresponde se justifica porque nada impide que sea gratuita. Quizás yo elijo a Pepito para que me haga esa gestión y él no me cobra nada por el cariño que me tiene y eso nada lo prohíbe, nada impide que sea gratuita. ¿Sí? Y la obligación de dejar indemne al representante. El representante pudo haber tenido que afrontar gastos, por ejemplo, pagar honorarios, etc. Pero el representado le tiene que reembolsar esos gastos, como así si sufrió una pérdida. ¿Bien? Por ejemplo, pensemos en un juicio. Yo contrato a un abogado. Yo, si le pido a mi abogado que me represente en el juicio, y mi abogado tiene que pagar tasa de justicia, aportes, bueno, tiene que pagar un código para legalizar tal cosa. Bueno, todo lo que él tenga que ir pagando, yo como cliente después se lo tengo que ir reembolsando, si no, ¿dónde está el negocio? Él no va a poner dinero por mí, ¿se entiende? Esto no significa que el representado tenga que indemnizar todo perjuicio, sino solamente aquellos que puedan ser susceptibles de indemnización de acuerdo con el derecho de daños. Es decir, si el representante sufrió un daño injustificado, y yo se lo tengo que indemnizar. Ahora, si sufrió un daño a causa de que él hizo lío, y bueno, yo no le voy a indemnizar nada. ¿Sí? Por eso dice de acuerdo con el derecho de daños. Efectos. Los actos celebrados por el representante en nombre del representado producen efecto directamente para el representado. O sea, todo lo que celebre el representante en nombre del representado, a quien beneficia o a quien perjudica al representado, nada más. La representación alcanza a los actos objeto del apoderamiento, ¿sí?
a las facultades otorgadas por la ley y también a los actos que se requieren para que se ejecute. Limitaciones. La existencia de supuestos no autorizados y las limitaciones o la extinción del poder, por ejemplo, ya lo vamos a ver, el poder se extingue. Yo le puedo dar un poder por X cantidad de años o hasta que el juicio termine. Tiene un límite. Si él sigue actuando en mi nombre, eso es oponible a terceros si conocen o pudieron conocer que el poder o el mandato había terminado. ¿Bien? Vamos al último tema que es cortito. Poder. ¿Qué es el poder? Alterini dice que es la aptitud para celebrar contratos, en la medida de las facultades otorgadas al representante para comprometer directamente al representado. Pensemos que es el medio con el que yo instrumento lo que les vengo diciendo. Poder conferido en términos generales y facultades expresas. Las facultades que están contenidas en el poder son de interpretación restrictiva. Es decir, si yo digo, te doy un poder para que vos puedas peticionar el divorcio, es para eso. No se entiende, y también quizás para que acepte herencia. No, es para lo que dice ahí. Por eso dice que se necesitan facultades expresas para, y acá tenemos todo el artículo, peticionar el divorcio, es decir, pedir la disolución del vínculo matrimonial, la nulidad del matrimonio, modificación, disolución o liquidación del régimen patrimonial del matrimonio. ¿Cuándo modifico el régimen? Si yo quiero cambiar de una comunidad de bienes a una separación de bienes o viceversa. Disolución. Bueno, si estamos divorciando o no, se tiene que disolver el régimen del matrimonio y liquidarlo, dividir a cada uno lo que le corresponda. Otorgar el asentimiento conyugal si el acto lo requiere, caso en el cual debe identificarse los bienes al que se refiere. Reconocer hijos. Yo no puedo decir, te doy un poder para que reconozcas hijos. No. ¿A quién? ¿A quién tenés que individualizar? ¿A quién vamos a reconocer? Es bien específico. Poder para aceptar herencias. Constituir, modificar, transferir o extinguir derechos reales sobre inmuebles u otros bienes. Te doy un poder para que constituyas una hipoteca. Te doy un poder para que constituyas un usufructo. Crear obligaciones por una declaración unilateral de voluntad. Reconocer o novar obligaciones anteriores al otorgamiento del poder. Hacer pagos que no sean los ordinarios de la administración, es decir, un pago extraordinario. Es decir, que no haga al día a día de la administración. Renunciar, transar, someter a juicio arbitral derechos u obligaciones sin perjuicio de las reglas aplicables en materia de concursos y quiebras. Formar uniones transitorias de empresas, agrupamientos de colaboración empresaria, sociedades, asociaciones o fundaciones. Todo eso lo tengo que poner expreso en el poder. Yo no voy a entender, como me permitió que cree un derecho real, también se entiende que puedo formar una sociedad. No, pero tiene que poner expresamente. Dar o tomar en locación inmuebles por más de 3 años o cobrar alquileres anticipados por más de 1 año. Realizar donaciones u otras liberalidades, excepto pequeñas gratificaciones habituales. Dar fianzas, por ejemplo, afianzar una obligación, decir, si Pepito no cumple, cumplo yo. Comprometer servicios personales, recibir cosas en depósito, si no se trata del necesario, y dar o tomar dinero en préstamo, excepto cuando estos actos correspondan al objeto para el que se otorgó un poder en términos generales. Esto es literal el artículo, por eso lo estoy leyendo, pero quería nombrarles una por una cuáles eran las... para qué se puede otorgar un poder. La norma aclara que el poder conferido en términos generales, yo puedo decir un poder general, ¿pero para qué? Únicamente incluye actos propios de administración ordinaria y lo necesario para su ejecución. No hace referencia a qué es administración ordinaria, pero el comentario del código entiende que no son administración ordinaria todos aquellos que están enumerados acá. Por eso están enumerados específicamente acá. Si bien se admite que lo puede hacer un representante, no basta un poder general, sino que por la importancia que conlleva cada uno para el patrimonio, se exige que tenga la facultad expresa para hacer eso. Debe aclararse que nada impide que en un poder que tenga facultades generales puedas incluir algo expreso. Te doy un poder general de administración y además un poder específico para aceptar herencias. Es lo que ocurre con la facultad para aceptar herencias que puede estar incluida en un poder general. Por ejemplo, te doy un poder general de administración y te dejo que específicamente aceptes herencia.
La enunciación de este artículo es ejemplificativa o enunciativa. ¿Qué ventaja les da? Que ustedes no hace falta que se aprendan todos estos de memoria. Como es ejemplificativa, podían ser esto o cualquier otro que se ocurra y que se me ocurra y que entre dentro de los parámetros del artículo. Entonces puedo elegir algunos y decir algunos en la mesa. No hace falta que me los diga de memoria. Si fuera taxativa, lo tengo que saber como el Padre Nuestro, uno por uno. Extinción. ¿Cuándo se extingue el poder? Porque se cumplieron los actos encomendados, por ejemplo, se terminó la gestión que yo había encomendado, o por la muerte del representante o del representado. Porque revoqué el poder, porque la verdad no me gusta cómo me está representando, entonces le voy a revocar el poder para que no me pueda representar más. Por la renuncia del representante, quizás él quiere renunciar, no obstante ello, tiene que continuar en sus funciones hasta que me notifique a mí que está renunciando. Por la declaración de muerte presunta del representante o del representado, por la declaración de ausencia del representante o por la quiebra de cualquiera de ellos. Acá les coloqué un comentario al artículo de explicarles cada uno de ellos. ¿Qué quiere decir que cumplimiento del objeto del encargo? ¿Qué quiere decir fallecimiento? Esto se los dejo, no los vamos a explicar por el tiempo, pero son sencillos de la plena lectura de cada uno, pero se los dejo para que a la hora de estudiarlo puedan profundizar un poco más cada uno. Responsabilidad por inexistencia o exceso en la representación. Si alguien actúa como representante de otro sin serlo, es decir, yo digo que estoy representando a Pepita y es mentira, o Pepita me dio un poder general de administración y yo la represento en algo específico que no está incluido, voy a ser responsable del daño que sufra la otra persona, es decir, el tercero que esté contratando, por haber confiado en la validez del acto, sin saber que el representante no tenía un poder suficiente para ello. Objeto del contrato, esto es lo último. Concepto, requisitos. Se aplican al objeto del contrato las disposiciones de la sección primera, capítulo 5, título cuarto del libro primero de este código. Título cuarto, recuerden, el libro primero de este código es la parte de derecho privado, ¿sí? Entonces vamos a aplicar todo aquello, lo mismo a los actos, se van a aplicar las mismas disposiciones que las que se aplican a los actos jurídicos. ¿Cómo tiene que ser el objeto del contrato? Igual que un acto jurídico, lícito. Es decir, no prohibido por la ley. Posible, susceptible de poder ser ejecutado. Determinado o determinable. Quizás yo no tengo individualizado a priori sobre lo que voy a contratar, pero es objeto es susceptible de ser determinable. Susceptible de valoración económica y corresponder a un interés de las partes, aun cuando no sea patrimonial. ¿Qué no puede ser objeto de los contratos? Todo aquello que sea contrario a la moral, al orden público, a la dignidad de la persona o lesivo de los derechos ajenos, o aquellos que por un motivo especial se prohíbe que lo sean. Ya terminamos. Entonces, acá tenemos resumidos los requisitos. Posible, lícito, determinado, determinable, susceptible de valoración económica, corresponder a un interés de las partes, no ser contrario a la moral y a las buenas costumbres, no afectar a la dignidad de la persona. Yo no podría contratar sobre una persona, no podría vender a una persona, no podría alquilar a una persona, no ser lesivo de derechos ajenos y que no sean bienes que sean prohibidos de objeto de contrato ni hechos prohibidos por las leyes. Y acá les puse el análisis de los requisitos. ¿Qué quiere decir que sea lícito? Bueno, todo aquello que no es contrario al orden público, por ejemplo, el ejercicio ilegal de una profesión, contrario a la moral y a las buenas costumbres, no puedo arrendar una casa para que funcione como prostíbulo, no puedo contratar sobre un bien prohibido, todo aquello que está fuera del comercio, por ejemplo, un arma de guerra, yo no puedo vender un rifle de guerra o un estupefaciente, medicamentos no autorizados, hechos contrarios a la dignidad, es decir, que menoscaben al ser humano, o decir, bueno, alquilo a esta persona para que me haga de esclavo durante un día, no puedo hacer eso. O cualquier contrato que tenga que ver con el cuerpo, ¿bien? Posible, cuando hablamos de posible, ¿qué quiere decir? Se aplica a los hechos, porque se habla de hechos imposibles. Es evidente que si una parte se ha obligado a entregar un hecho imposible, por ejemplo, te digo, te hago un contrato de compraventa para que me bajes la luna. Eso no puede ser objeto de un contrato, porque es imposible física y jurídicamente. ¿Sí? La imposibilidad puede ser física como jurídica. Física, bajarte la luna. Jurídica, yo no puedo
hipotecar un bien mueble, ni puedo prendar un bien inmueble. Se prenda el bien mueble, se hipoteca el bien inmueble. Determinado o determinable. Tiene que estar determinado en su especie o género, ¿sí? Y también puede ser determinado por un tercero. Bien, ahí les expliqué qué quiere decir determinado, por ejemplo, que sea un automóvil marca X, marca Ford, patente tal, tal y tal. Es determinable cuando esté identificado en su especie, pero no en cantidad. Por ejemplo, venta de un caballo. No sé cuál va a ser el caballo, pero sabemos que es un caballo. Dice que va a ser ineficaz la venta de un animal, porque ahí dice venta de un caballo, no un animal cualquiera. Bien, y acá tenemos restantes artículos que habla de los bienes existentes y futuros, de los bienes ajenos, que qué pasa con el bien ajeno como objeto del contrato, qué pasa si yo contrato con un bien que está en litigio, es decir, que está en un proceso, ¿sí? Eso se los puse para que los lean, para que terminen de cerrar la parte de objeto del contrato, ¿sí? Herencia futura, ¿qué pasa con la herencia futura? Yo no puedo contratar sobre la herencia futura. ¿Y qué pasa con los contratos de larga duración? Bueno, la clase se hizo un poco larga esta vez. Les pido que, por favor, si tienen alguna duda con los artículos que puse, otros artículos, me pregunten, por favor, ya sea al privado, por el grupo, como prefieran. Y bueno, estoy a su disposición vía mail, vía teléfono, para lo que necesiten. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Sé que fue una clase tediosa, larga, compleja, pero espero haber sido clara. Cualquier duda, de verdad, estoy a su disposición para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Gracias por sus comentarios. Muchas gracias.